y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Los apóstoles de Jesús no fueron solo discípulos, fueron elegidos para una misión divina, llevando el mensaje de Cristo al mundo y sentando las bases del cristianismo. Cada uno desempeñó un papel crucial en la propagación de la fe, enfrentando desafíos inimaginables y a menudo pagando el precio máximo. ¿Alguna vez te has preguntado qué les pasó después de la ascensión de Jesús? ¿Cómo murieron? Hoy exploraremos el destino de los 12 apóstoles, cuyas vidas y muertes estuvieron marcadas por el misterio, el sacrificio y el valor. Los relatos sobre la muerte de los apóstoles se encuentran en documentos que no forman parte de la Biblia. Muchas de estas historias se transmitieron oralmente, convirtiéndose en tradiciones que varían en detalles. Existen discrepancias en los documentos antiguos, lo que hace que algunas historias sean más aceptadas que otras. Por eso, utilizaremos lo que es aceptado por la mayoría de las personas y los historiadores. 1. Pedro. El primer papa y piedra angular de la Iglesia Católica era originalmente un humilde pescador, conocido por su temperamento impulsivo y fervoroso. Uno de los pasajes más emblemáticos en la vida de Pedro es su confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios vivo, a lo que Jesús respondió: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Mateo 16:18. Este momento crucial no solo destacó el liderazgo de Pedro, sino que también estableció las bases espirituales para la iglesia que estaba por venir. Pedro desempeñó un papel vital en el Concilio de Jerusalén, donde defendió la inclusión de los gentiles en la iglesia sin la necesidad de seguir todas las tradiciones judías, según se relata en Hechos 15. Esta decisión fue fundamental para la expansión del cristianismo más allá de las fronteras de Israel. Su camino de fe y liderazgo culminó en Roma, donde, según la tradición, fue crucificado cabeza abajo, pues se consideraba indigno de morir de la misma manera que Jesús. Antes de su muerte, Pedro también escribió cartas que hoy forman parte del Nuevo Testamento, exhortando a los cristianos a mantener la fe en medio de las persecuciones y a vivir vidas santas. La Basílica de San Pedro, en el Vaticano, marca el lugar donde se cree que fue enterrado, simbolizando su papel crucial en la fundación de la Iglesia. Su muerte fue un testimonio de su total dedicación a Cristo, incluso ante la muerte, y su vida sigue siendo una inspiración para millones de cristianos en todo el mundo. 2. Andrés. El hermano de Pedro también era pescador y tuvo una influencia significativa en la cristianización de Grecia. Fue el primero de los apóstoles en ser llamado por Jesús, como se registra en Juan 1:40-42. Andrés rápidamente llevó a su hermano Pedro a conocer al Mesías, mostrando desde el principio su disposición para compartir la buena nueva. Andrés viajó extensamente para difundir las enseñanzas de Jesús, enfrentando a menudo severas persecuciones. Su dedicación lo llevó a lugares lejanos como Asia Menor y el Mar Negro, donde continuó convirtiendo muchas almas al cristianismo. A menudo se le atribuye la fundación de la Iglesia de Bizancio, que más tarde se convertiría en Constantinopla y que hoy es conocida como Estambul. Su ferviente predicación molestó al Imperio Romano, lo que resultó en su crucifixión en una cruz en forma de X. Esta cruz, también conocida como la Cruz de San Andrés, se convirtió en un símbolo de humildad y sacrificio. Fue atado, no clavado, a la cruz para prolongar su sufrimiento y servir como ejemplo de su fe inquebrantable. Durante 2 días de agonía, Andrés continuó predicando a los que pasaban, inspirando a muchos a seguir el cristianismo. 3. Bartolomé. También conocido como Natanael, era un hombre de Galilea y amigo de Felipe. Inicialmente, era escéptico de cualquiera que viniera de Nazaret, incluido Jesús. Sin embargo, después de ser presentado por Felipe y encontrarse con Jesús, Bartolomé rápidamente reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. Jesús, a su vez, lo elogió como un verdadero israelita
en quien no hay engaño, Juan 1:47, demostrando la integridad de Bartolomé. Su muerte está envuelta en misterio, y existen dos versiones principales. En la primera, fue desollado vivo y crucificado en Armenia, después de convertir al rey local al cristianismo, enfureciendo al hermano del monarca. Esta versión es ampliamente aceptada, y por eso Bartolomé es a menudo representado en el arte sacro sosteniendo su propia piel, un símbolo de su martirio. En la segunda versión, fue decapitado por orden del mismo hermano vengativo. Además de su brutal muerte, hay informes de que Bartolomé llevó el Evangelio a la India, donde dejó una copia del Evangelio de Mateo que habría traducido a un idioma local. Estos relatos de su vida y muerte ejemplifican su fe inquebrantable y coraje, solidificando su posición como uno de los mártires más venerados del cristianismo. 4. Felipe predicó en Hierápolis, Turquía, donde la tradición dice que murió de causas naturales. Sin embargo, un libro apócrifo, Hechos de Felipe, sugiere que fue crucificado cabeza abajo después de convertir a la esposa de un procónsul romano. Este acto enfureció al procónsul, quien ordenó su muerte. La dedicación de Felipe a la predicación era tal que incluso durante su crucifixión continuó alentando a los presentes a seguir a Cristo. Felipe es recordado por sus contribuciones al cristianismo primitivo y su inquebrantable dedicación. Desempeñó un papel importante en la alimentación de los 5,000, cuando Jesús lo puso a prueba sobre dónde comprar pan para la multitud, según se relata en Juan 6, 5, 7. Su respuesta reveló su preocupación práctica y también brindó la oportunidad para que Jesús realizara uno de sus milagros más conocidos. Además, Felipe fue quien presentó a Jesús a un grupo de griegos que deseaban verlo, mostrando su apertura y deseo de llevar el Evangelio a todas las personas, independientemente de sus orígenes. 5. Santiago el Mayor. Jesús tenía dos apóstoles llamados Santiago, así que, para evitar confusión, hablemos ahora de Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo. Santiago el Mayor, el hermano mayor de Juan, fue una figura clave en el cristianismo primitivo. Es el único apóstol cuya muerte se relata en la Biblia, siendo martirizado por Herodes Agripa I, rey de Judea. Su martirio, registrado en Hechos 12:2, destaca su importancia y dedicación. Santiago era parte del círculo íntimo de Jesús, junto con Pedro y Juan, y estuvo presente en momentos cruciales como la transfiguración y la agonía en Getsemaní. Su cercanía a Jesús subraya su importancia entre los apóstoles y su profunda comprensión de la misión de Cristo. Después de su muerte, sus restos fueron llevados a Santiago de Compostela, España, originando la famosa peregrinación conocida como el Camino de Santiago. Este viaje espiritual, aún realizado por muchos hoy en día, es un tributo duradero a su fe y liderazgo, simbolizando el impacto duradero de su ministerio. 6. Juan, el Evangelista. Era el hermano menor de Santiago el Mayor, conocido como el discípulo amado. Escribió el cuarto evangelio que retrata la historia de Jesús. También se le asocia frecuentemente con el libro del Apocalipsis, aunque hay controversias entre los estudiosos sobre este hecho. Si escribió o no el libro del Apocalipsis es un misterio, pero sus visiones apocalípticas continúan fascinando y aterrorizando a estudiosos y creyentes por igual. Juan era conocido por su profunda espiritualidad y su enfoque en el amor, que es el tema central de sus escritos. En sus cartas, a menudo exhortaba a los cristianos a amarse unos a otros, como Cristo los amó. Su famosa frase «Dios es amor», 1 Juan 4:8, resume la esencia de su mensaje y es una de las declaraciones más poderosas del Nuevo Testamento. Después de la muerte de Jesús, cuidó de María, la madre de Jesús, cumpliendo la misión que Jesús le encomendó en la cruz. «He ahí tu madre», Juan 19:27. Existen dos versiones de su muerte. Una afirma que murió de causas naturales a los 100 años, otra sugiere que fue llevado al cielo, como el profeta Elías.
Juan también es considerado el último de los apóstoles en morir, marcando el fin de una era en la iglesia primitiva. 7. Tomás. También conocido como Dídimo, la vida de Tomás estuvo marcada por la duda y la fe. Después de la resurrección de Jesús, su incredulidad al escuchar que Cristo había resucitado le valió el famoso apodo de Tomás el Incrédulo. Sin embargo, al ver y tocar las heridas de Jesús, proclamó su fe con la declaración, Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Esta afirmación se convirtió en una de las confesiones de fe más fuertes en el cristianismo, ilustrando la transformación de Tomás de incrédulo a creyente ferviente. Tomás llevó el Evangelio a lugares lejanos, predicando en Siria, Persia y notablemente en la India. Fue en la India donde encontró su fin, martirizado por soldados locales mientras evangelizaba. La iglesia Mar Thoma, en India, reclama sus orígenes a partir de la predicación de Tomás, y su memoria es profundamente reverenciada entre los cristianos indios. El lugar donde fue martirizado, conocido como Monte Santo Tomás en Chennai, sigue siendo un importante destino de peregrinación. 8. Mateo. También conocido como Leví, era un recaudador de impuestos en Cafarnaún antes de seguir a Jesús, una ocupación despreciada entre los judíos. Su transformación de publicano a apóstol es un testimonio poderoso del perdón y la redención ofrecidos por Cristo. Después de la ascensión de Jesús, Mateo predicó a los hebreos y, según Eusebio, escribió su evangelio en hebreo, difundiéndolo por Etiopía y Persia. Mateo es particularmente recordado por su evangelio, que fue escrito para una audiencia judía y destaca a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Su relato de la genealogía de Jesús, comenzando con Abraham, es un intento de conectar la linaje de Jesús con la promesa hecha a David, reforzando la identidad mesiánica de Cristo. Los relatos sobre su muerte varían. Algunas tradiciones dicen que fue martirizado, ya sea apedreado o decapitado, mientras que otras sugieren que murió de causas naturales. Su dedicación a la evangelización y al registro de las enseñanzas de Jesús lo convierte en una figura central en el cristianismo primitivo, y su obra sigue siendo una referencia esencial para la fe cristiana. 9. Santiago el Menor. También conocido como San Santiago el Menor, era hijo de Alfeo y fue un líder importante en la iglesia primitiva de Jerusalén. Conocido por su piedad y devoción, era llamado Santiago el Justo. Fue fundamental en la conducción del Concilio de Jerusalén, donde defendió la posición de que los gentiles convertidos al cristianismo no necesitaban observar la totalidad de la ley judía, marcando un punto de inflexión crucial en la historia de la iglesia. Según Clemente de Alejandría, fue arrojado desde el templo en Jerusalén y golpeado hasta la muerte. Su liderazgo y sacrificio ejemplifican su compromiso inquebrantable con la fe cristiana, convirtiéndolo en una figura venerada entre los primeros cristianos. A menudo se le recuerda como un modelo de justicia y rectitud, cuyo celo por la ley de Dios solo era igualado por su amor al prójimo. 10. Judas Tadeo. También conocido como Tadeo o Lebeo, es recordado por su fervorosa devoción y profundas preguntas. Durante la última cena, preguntó a Jesús, «Señor, ¿por qué razón te manifestarás a nosotros y no al mundo?» Juan 14:22. Esta pregunta refleja el deseo de Judas Tadeo de entender el propósito divino y la misión de Jesús, destacando su naturaleza inquisitiva y su profundo deseo de comprender los misterios de la fe. Después de la ascensión de Jesús, Judas Tadeo predicó el Evangelio en varias regiones, incluyendo Judea, Siria, Mesopotamia y Libia. Según la tradición armenia, fue martirizado alrededor del año 65 d.C. en Beirut, junto con Simón el Celote. Su incansable dedicación y trágica muerte lo convirtieron en un símbolo de fe y coraje en el cristianismo primitivo. Hoy se le invoca como el santo de las causas perdidas, y muchos fieles buscan su intercesión en momentos de desesperación. 11. Simón el Celote. Evangelizó en Persia con Judas Tadeo. Conoció un final trágico, siendo aserrado por la mitad.
su fervorosa dedicación al cristianismo es recordada con reverencia, a pesar de la escasa información sobre su vida. Simón, conocido como el Celote por su fervor religioso, pudo haber sido miembro de un grupo revolucionario que buscaba la liberación de Israel del dominio romano antes de convertirse en seguidor de Cristo. Su transformación de un celote revolucionario a un pacificador y predicador del Evangelio ejemplifica el poder transformador del encuentro con Jesús. A pesar de los pocos detalles sobre su vida, su muerte brutal y su dedicación inquebrantable a la fe, destacan su importancia en la difusión del cristianismo. 12. Judas Iscariote. Es infame por su traición a Jesús por 30 monedas de plata, un acto que culminó en la crucifixión de Cristo. Motivado por malentendidos o desacuerdos sobre la misión de Jesús, Judas entregó a su maestro a las autoridades judías. Muchos evangelios dicen que el diablo entró en Judas, como en los libros de Juan y Lucas. Después del acto, consumido por el remordimiento, intentó devolver las monedas y terminó ahorcándose, según se relata en el Evangelio de Mateo. Su traición es uno de los episodios más oscuros del Nuevo Testamento, simbolizando la lucha entre la culpa y la redención. La figura de Judas Iscariote ha sido objeto de intensa reflexión y debate a lo largo de los siglos. Algunos estudiosos modernos sugieren que Judas pudo haber tenido intenciones más complejas y que su traición podría haber estado relacionada con un malentendido sobre el tipo de reino que Jesús estaba estableciendo. Independientemente de sus motivaciones, el legado de Judas es una sombría advertencia sobre los peligros de la ambición, el malentendido y la culpa no resuelta. Su historia sigue siendo uno de los aspectos más trágicos y enigmáticos de la narrativa evangélica. Cada apóstol desempeñó un papel crucial en la difusión del cristianismo, dejando legados que continúan inspirando hasta hoy. Sus historias son un poderoso testimonio del sacrificio y del valor que la fe puede inspirar. ¿Y tú, conocías el destino trágico de los 12 apóstoles de Jesús? ¿Qué muerte te impactó más? Comenta abajo y no te pierdas nuestro próximo video donde exploraremos los 7 sellos del Apocalipsis. Ahora en tu pantalla están apareciendo 2 videos más sobre los misterios más allá de la Biblia. Elige uno de ellos y nos vemos allí.